Bueno, lo primero es una solución salomónica para el pleito de cuál es el gobierno culpable. Yo lo alcancé a plantear, ¿sí? El doctor Andrés Pastrana empieza 8 años de Álvaro Uribe y 8 años de Juan Manuel Santos. Ahí se puede hacer un reparto equitativo de las culpas, del fracaso de este asunto, pero ojo, nos faltan los de antes, porque esto empieza con el modelo económico que se monta en la administración de César Gaviria y que se desarrolló a lo largo de estos años. Aquí hay un problema estructural de modelo económico, no funciona, fue un error garrafal haber montado un modelo de privatización igual para las empresas de la costa que para EPM. Es que eso no se le ocurre a nadie, porque aun cuando EPM sigue siendo pública, está enmarcada dentro de estos criterios, por ejemplo, que todo se tiene que trasladar a la tarifa. Eso es un error absolutamente garrafal, es como pretender usted aplicar la ley 100 lo mismo en Bogotá que en el último pueblo de Guainía. Eso es un absurdo dogmático que bueno, le ha hecho un daño inmenso a Colombia, como todos los otros dogmatismos. Ahí están acabando con el agro y siguen con el dogma, no importa, ya se acabó el algodón y se acabó el trigo y todo, bueno, ahora acabamos con el arroz, no, tampoco importa, y con la leche, y ahí siguen en fila acabando con el resto del agro nacional. Bueno, ahora, ¿cuál es el lío que tenemos con el presidente Duque? Pues sí, él heredó esto, yo llevo en este debate mucho rato. Me conozco todos estos detalles. ¿Cuál es la solución del gobierno de Juan Manuel Santos? A la tarifa, y que el Estado metiera una plata. No la pudieron concretar por cualquier razón, de pronto propósitos electorales, lo que fuera, pero este es el modelo, porque es un modelo, es como una especie de dogma que lo tienen que repetir, y si alguien es dogmático es el doctor Carrasquilla, que es finalmente el timonel de esta historia. Esto lo resuelve el ministro de Hacienda y el presidente de la República. No nos hagamos ilusiones de que es de otra manera. Ahora, dice Carrasquilla, tarifas significativamente más altas. O sea, el grueso de la solución son las tarifas. Además, les voy a explicar una cosa que es técnica y que es parte de la ley 142. Dice la ley 142 que toda inversión en infraestructura de 8.7 billones de pesos. Entonces, esto es a la tarifa, porque es un modelo absolutamente dogmático montado para que si la gente se muere de hambre pagando la tarifa, se termine muriendo. Y ya está, lo voy a repetir, la resolución 15 de la CREC tiene ordenado ya un tarifazo, lo llaman en Barranquilla. Por razones de conveniencias políticas, me imagino no lo han aplicado, pero lo van a aplicar, preparémonos que así va a ser. Les digo al pueblo caribe que eso es así. Pero bueno, no solo eso, viene también, y esto también se carga la tarifa, una contribución del 1% para las empresas de servicios públicos. Eso cuesta 453.000 millones de pesos que se van a tener que pagar en las tarifas de la nueva, como se llame, la nueva empresa o las nuevas empresas. Pero además hay más cosas, el pasivo pensional lo asumen los colombianos. Está bien que no le roben eso a la gente, pero es un pasivo para los colombianos, es una pérdida inmensa que se está, digamos, realizando allí. Y me voy a detener un poco sobre la sobretasa, esa que vale los 453.000 millones de pesos. Yo con franqueza les digo que yo no voy a dejar pasar el cuento de que es que eso es para todo el mundo, no. Eso puede decir la norma, pero eso es fundamentalmente ¿para quién? Pues para la empresa que más embromada esté, pero es que eso se cae de su peso. O me van a decir que es igual la suma que le van a producir a una población del Valle del Cauca o del Tolima, que tiene un problema, digamos, de uno, que lo que le van a pasar a Electricaribe, que tiene un problema de 25% de los usuarios de Colombia. No echemos ese cuento. Eso hay que decirlo con toda franqueza. Esa plata va especialmente para Electricaribe. No puede ser de otra manera, y le digo que me irrita, señor superintendente, y a la ministra le digo lo mismo, que nos intenten esconder esta realidad, porque no me como el cuento que esa cifra de los 453.000 millones de pesos salió de un caricellazo. No, esa cifra tiene que tener un origen de un cálculo actuarial que tiene que ver con cuánto necesita cada una de esas empresas. Entonces, si una empresa necesita el 1% de eso, pues le darán el 1% de los 400, ¿cuántos son? 433.000 o 53.000, y al otro le dará más, y es seguro que para Electricaribe, senador Name, va a ser así, esa es una realidad. Ahora, ¿quién la va a pagar?
estratos 4, 5 y 6, principalmente 4, que es mucho más grande que los otros. O sea, es un impuesto contra la clase media. Eso hay que decirlo. Bueno, todo eso, todo lo que venga ahí, pero estamos hablando de esto que tenemos concreto. Lo otro es esto. La ministra dice que ella no puede aceptar que le destruyan su solución. Yo no le puedo aceptar ese calificativo, porque es que resulta que yo vengo en este debate hace mucho rato, y no es un problema de destruir soluciones, es que la solución no es buena, no funciona, y fácilmente no va a funcionar, no va a operar, y fácilmente vamos a terminar en otra tragedia con otros nombres. ¿Sí? ¿Cómo va a ser una buena solución que empieza por partir la empresa en dos para encarecer la tarifa? Porque eso encarece la tarifa. ¿O cómo va a ser bueno darle el 35% del mercado a una sola empresa? Pues o permitirle ir hasta el 35%, mejor de la participación. Senador, una aclaración que es importante que se me olvidó. Quien venga a hacer una oferta puede ofrecer por una de las partes dos, o puede ofrecer por la compañía completa. Entonces, si hay alguien interesado por la compañía completa que reconozca ese valor que usted ve que no se va a reconocer, esa oferta va a llegar. Bueno, lo cierto es que puede ser una u otra, pero no cambia, en nada cambia la precisión que hace la ministra. Yo no estoy confundido sobre eso. No la cambia en nada. Pero además la fórmula que están aplicando es la más costosa para la gente. Voy a explicar esto con detenimiento. Es que esa es la diferencia entre lo público y lo privado para estos efectos. Para el efecto, digamos, matemático, económico. ¿Cuál es la diferencia? Primero, un público puede operar sin ganancia. Un privado no, y la ganancia va a la tarifa. Un privado seguro que no llega a invertir directamente de su propio bolsillo, va a tramitar créditos y esos créditos son mayores costos que también van a terminar yendo a la tarifa, más sus ganancias. Entonces es inexorable que en un cálculo matemático da que es más costoso eso manejado por privados que por públicos. No les queda sino un argumento, que es el argumento del dogma, no, es que los privados son más honrados. Y ese argumento que era chimbo hace 30 años, ahora es rechimbo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que tenemos en la práctica en Colombia? Reficar, Odebrecht, la AAA, Electricaribe. No, tienen que sacarme otro argumento. Porque yo estoy dando datos que son matemáticos de cómo a la gente le va menos mal con nuestra propuesta que con la propuesta que está planteando el gobierno. Nuestra propuesta es mejor para la gente, para el ciudadano, que es el que nos debe interesar. Es que uno de los oficios del Estado es bregar a que la gente le vaya mejor, no montar todo el tiempo negocios a alguien. Repito, en la economía de mercado casi todo tiene que ser, casi todo es privado, y eso no tiene discusión, el café, el taxista, no sé qué, pero en este caso de esta empresa, si es público, vamos a ofrecerle mejores garantías a la ciudadanía que lo que está proponiendo el gobierno nacional. Por último, tenemos un lío en esta discusión, es que no tenemos toda la información. Por ejemplo, y esto es gravísimo que no tengamos esta información. No sabemos cuánta plata van a dar, senador Rame, pero yo sí quisiera saber en el negocio qué tasa de ganancia les van a garantizar. Acuérdense que yo he hecho debates varios sobre esto. Estas no son tarifas fijadas por la competencia. Estas son tarifas fijadas por resolución. Y la resolución, para poderla fijar la tarifa, tiene que incluir qué ganancia le van a otorgar al comprador. Y resulta que en Colombia, yo lo he explicado aquí varias veces, las tasas de ganancia de distribución son muy altas, en dólares y muy altas, pero además hay una serie de posibilidades de hacer fraudes que las hacen más altas. Por ejemplo, nos cobran la reposición de los transformadores que no reponen. Esto lo hemos discutido aquí con todo detalle. Entonces yo sí le hago una pregunta a la ministra. ¿Cuál es la tasa de ganancia, la tasa de descuento, la utilidad que le van a garantizar por resolución? Porque es por resolución, no es por competencia. Cuando dos tenderos están en una esquina vendiendo chocolate, el precio es un asunto de la competencia. Aquí no sucede porque no hay competencia. Entonces esto es de una gravedad inaudita, porque entre otras cosas lo primero que hacen estas empresas, y más si van a tener tanto del mercado, es cooptar, así se llama técnicamente, cooptar al regulador, que no es otra cosa distinta que echárselo al bolsillo, o por las buenas o por las malas. Por las buenas es dando plata, y por las malas es diciendo, si usted no se somete a mis exigencias, le meto una demanda penal de cualquier tipo, y entonces una demanda penal de un operador que tiene un sueldo de 5, 6 o 7, 10 millones de pesos, frente a la transnacional más grande que lo está,
Es que el mundo no es como nos lo quieren pintar, un mundo ideal que no existe. Este es el mundo al que yo me estoy refiriendo, es cierto. Entonces, aquí no se están tomando decisiones, senador Rame, pensando de verdad como prioridad el pueblo caribe, sino que se está tomando la decisión, tomando como prioridad que alguien se gane un billete, como dicen los muchachos, un billete. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos un pleito. Y yo insisto en la pregunta, ¿qué tasa de ganancia le van a reconocer al operador? Pues al que se quede con ese negocio. Entonces, le insisto, aquí lo que pasa es que tenemos ideas distintas. Yo no estoy a mí no me convencen con lo que están haciendo. Entonces tenemos todo el derecho de proponer una alternativa que la hemos estudiado cuidadosamente a lo largo de los años y que la vida nos da la razón. La vida nos da la razón. Pero hay más cosas que podrían decirse. Por ejemplo, ¿cómo es que no permiten integrar, pero con la generación, senador Name? Usted lo mencionó y eso es verdad. Porque parte del éxito de EPM es que puede integrar con la generación. ¿Y aquí por qué no se puede? Se debería poder, debería ser parte del asunto. No, no se puede, porque quién sabe a quién le están cuadrando el negocito. Y lo que usted dice de generación es verdad. El abuso de los generadores es enorme. Ese fue un error estratégico de la privatización. ¿Cómo así que el Estado era dueño de la generación hidráulica de Colombia y la vendieron a menosprecio para que después los otros, los que se quedaron con eso, nos fusilen como se les dé la gana? Es un error estratégico. El mundo capitalista está lleno de generación pública. Vayan a Francia, vayan a los países del norte de Europa, vayan a la India. Alemania, todo. ¿Sí? Y aquí no podía ser.